Como les prometimos, aquí estamos con Héctor Mojica, de la oficina, ¿verdad, Héctor? Técnica del Transporte Terrestre, OTTT. Sí. Y vamos a hablar, por lo tanto, del transporte, un tema álgido, tema fundamental, además, particularmente en la capital de la República, ¿no? El Gran Santo Domingo, ¿no? Vi, a propósito, un acuerdo al que ustedes acaban de llegar, la oficina técnica, ¿no?, del transporte, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que es un buen tema para comenzar, Héctor, esta conversación. ¿Qué se propone la UAS y la OTTT en este momento? Sí, buenos días, Ramón. Buenos días a todo el público que nos ve. Mira, ese acuerdo es sumamente importante. Yo recuerdo que al momento de la firma, algunos medios que cubrieron nos preguntaban, y lo hicieron con insistencia, de qué se trataba un acuerdo entre la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo cierto es como que no se encontraba asideros por dónde agarrar, pero resulta lo siguiente: el transporte en el país es un caos. Eso no lo podemos ocultar. No, eso estamos claros en eso. Pero sobre todo es un caos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que es, o sea, en los centros, en los grandes centros, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, en Santiago, San Francisco, La Romana, así en los puntos. La OTTT, Héctor, tiene jurisdicción nacional. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de organizar, planificar el transporte de pasajeros a nivel nacional. Organizarlo y planificarlo. Sí. Ustedes no intervienen en la regulación. Nosotros regulamos el transporte de pasajeros a nivel nacional, pero no lo hacemos ni en el Distrito Nacional, esa función la tiene la AMET, la Autoridad Metropolitana del Transporte, y en Santiago lo ejerce el Ayuntamiento del Santiago. En Santiago nosotros colaboramos con el ayuntamiento porque no tienen el soporte técnico que tiene la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Y en AMET hay cierta colaboración, aunque AMET tiene un departamento técnico, pero no es un departamento tan especializado o tan amplio como lo tenemos nosotros, que es una oficina técnica con técnicos calificados. También lo tiene AMET, experiencia ya allí y con la experiencia acumulada de tantos años para el tema ese del transporte de pasajeros. Entonces el acuerdo con la UAS. Entonces resulta que ese acuerdo, o sea, nosotros tenemos una escuela de educación vial que es la responsable de educar tanto al conductor como al personal que interviene en el transporte de pasajeros a nivel nacional, o sea, como dicen los pitchers, los ayudantes, incluso a la directiva de los gremios y de los sindicatos o de las centrales que intervienen en el tema del transporte de pasajeros. Nosotros, en este año, por ejemplo, nosotros hemos dado interminables horas de educación, tanto para los conductores como para los gremios, y no tan solo a nivel así de los sindicatos o de los gremios, sino también a nivel privado. O sea, nosotros terminamos de darle adiestrar a los choferes de esta oficina que tiene que ver con la comercialización del gas, Propagás, pero también a los choferes de la Vicepresidencia de la República, a los choferes de Obras Públicas, a los choferes que intervienen en la Policía Nacional. Ustedes van por instituciones, sí, trabajan con las instituciones. Nosotros le ofertamos a las instituciones, y lo cierto es que cuando las instituciones se dan cuenta, se enteran del programa de la Escuela de Educación Vial nuestra, entonces acceden a adiestrar a su personal. Y lo cierto es que hay una transformación, Ramón. Yo te pongo el caso, una experiencia que no me canso de repetir, que nos ocurrió en Samaná. En Samaná nosotros le dimos un curso, fuimos a entregar los certificados, un curso técnico, en este caso a los motoconchistas.
ligado con los choferes de las instituciones del INDRI, de la gobernación, que intervienen en la provincia de Samaná y en parte de la región. Y en ese acto, un señor desde su inicio empezó levantando la mano, y entonces a nosotros nos llamó poderosamente la atención, y ya cuando me tocó la intervención, antes de yo finalizarla, le di la mano al señor, un señor de unos 50, 56 años. Entonces, él quiso dar un testimonio de vida. Él dijo que él se oponía a esos cursos. En este caso, él era presidente de una de las federaciones de motoconchos de la región. Y él dijo que que los cursos allá no se habían logrado, no se habían dado, porque él se oponía a ellos, porque para él eso era una pérdida de tiempo. Era un señor semianalfabeto, lo dijo él. Entonces para él era una pérdida de tiempo, dedicarle 2 horas, 3 horas sentado, escuchar un grupo de personas hablando, y eso ellos iban a dejar, mientras estaban ahí perdiendo ese tiempo, según sus palabras, iban a dejar de ganarse 200, 300 pesos necesarios para pagar la unidad que tenían que, en el caso de que fuera arrendada, sí, claro, y para llevar a su casa para la comida. Pero que un día él fue a cobrarle a uno de los muchachos y escuchó algo que le llamó la atención y se quedó ahí. Y luego se quedó y se quedó y se quedó hasta que hizo el curso. Y dijo ese señor, no yo, dijo ese señor que él lamentaba en el alma haber adoptado esa actitud, porque su vida se había transformado. Él dijo, yo soy otro hombre, yo acabo de nacer. Y lo dijo al momento que lloraba. Ramón, hombre de 52, 56 años. Y lo cierto es que la experiencia de pasar por el curso de educación vial. Sí. Lo cierto es que los choferes, cuando salen del curso, salen completamente transformados. Es lo cierto. Claro, nosotros como ciudadanos y como dominicanos queremos que los cambios se den y que se den muchas veces de la noche a la mañana, porque son cambios acumulados de hace tantos años. Pero lo cierto es que si no existiera la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y AMET, si no ejerciera la función que ejerce, a pesar de toda la crítica que tiene, lo cierto es que aquí no se pudiera salir a la calle en términos de transportación. Y mira que la gente tiene la idea de que esas oficinas e instituciones no resuelven nada porque el transporte sigue siendo un caos. Sí, pero lo cierto es que sin ellas no se pudiera salir a la calle, la realidad. Entonces, concretizamos ese acuerdo con la universidad. Tú sabes la experiencia acumulada que tiene la universidad como casa, la primera casa de estudio del país, una de las primeras casas de estudio de América. Entonces, lo cierto es que la UAS tenía dificultad también para el tema de algunos estudiantes del área de ingeniería y arquitectura, terminar el pensum correspondiente en orden de la pasantía de sus estudiantes. Tenían dificultad para hacerlo, incluso eso lo tenían pendiente en su profesión. Entonces nosotros le abrimos las puertas para que esos estudiantes puedan hacer la pasantía en la institución, tanto en la oficina central como en cualquier punto del país donde ellos estén, y nos vamos a nutrir de la universidad, mejorar nuestro pensum en la Escuela de Educación Vial, mejorar la calidad de la enseñanza, incluso poder adiestrar a los profesores que nosotros tenemos en nuestra escuela, que reciban adiestramiento en la universidad, en la UAS, pero también recibir el prestigio de la universidad y poder lograr hacer esos cursos en cualquiera de los salones, en cualquiera de los centros que tiene la universidad, en cualquier parte del país. ¿Van a utilizar las aulas de la UAS para impartir cursos de educación vial? Así es. No a tanto estudiantes de ingeniería, no sería. Bueno, tú sabes que en la carrera de ingeniería y de arquitectura reciben tienen el tema del transporte como un tema de educación. Lo que nosotros utilizaremos son las aulas de todas las dependencias que tiene la universidad en todo el país. Porque nosotros los centros regionales, porque nosotros tan solos no damos esos cursos aquí en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, sino que nos trasladamos a todo el país, porque nosotros tenemos oficinas en las 32 provincias, oficinas estructuradas, y además el tema del transporte es un tema nacional. Entonces, lo cierto es que se producen más horas de clase en el interior que en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo.
gobierno del presidente Danilo Medina se ha caracterizado por ser un gobierno sumamente innovador, por ser además un gobierno, como dicen ahora, muy proactivo. Acomete empresas que hasta ahora nadie las había querido acometer. El caso de la revolución educativa, que es realmente impresionante, la cantidad de escuelas que se están construyendo en el país, de aulas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo podríamos decir ya hasta en el área de la vivienda, de la construcción, de infraestructura, en el área de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero probablemente la gente tendría la impresión de que donde el presidente se ha quedado corto es en el área del transporte. ¿Qué podríamos decir que aportará el presidente en un área tan sensible como esta? Mira, nosotros tenemos 3 años trabajando, podemos decirlo, junto con el presidente, en temas que no me corresponde a mí decirlo públicamente, pero en temas que tienen que ver con el transporte. Y sí podría decir que desde el principio de año ya, prácticamente desde finales del año pasado, nosotros tenemos ya todo elaborado, ya todo está elaborado para para que el tema del transporte entre en la agenda del presidente y que el presidente sea el que tenga que anunciar las grandes transformaciones que tendrá el transporte, porque te puedo asegurar algo, Ramón, y gracias a Dios que tendremos a Danilo Medina por 4 años más. Yo te puedo asegurar que al final de la gestión del presidente Medina habrá una completa transformación en el transporte de pasajeros a nivel nacional, pero sobre todo en el Distrito Nacional y en la gran provincia de Santo Domingo. Es una gran noticia, por lo tanto, la que tú estás ofreciendo aquí. La gente puede esperar que va a haber, y no será dentro de los planes del presidente, dentro de los planes, transformar el transporte. Y no será muy tarde, Ramón. Te digo que todo eso está preparado desde principio de año. Lo cierto es que tú sabes cómo va el país, Esa es una gran que noticia. un tema se traga otro tema. Tenemos el tema de la regularización que le ha tomado mucho tiempo. Nos ha tragado todo, lamentablemente. Le ha tomado mucho tiempo al gobierno y a todos sus funcionarios, pero sobre todo ha llamado la atención del presidente. Entonces, lo cierto es que todo está elaborado. Y lo cierto es que habrá grandes cambios. No pasará mucho tiempo, Ramón, no pasará mucho tiempo, tan pronto el presidente inicie su próximo periodo de gobierno, sin que haya grandes transformaciones, verdaderas transformaciones, una gran revolución en el transporte de pasajeros y de carga en todo el país. Entonces podemos esperar eso, ¿verdad? Y esperarlo ahora esperanzados, porque estábamos desesperanzados. Sí, así Incluso es. Hay gente Pero tú sabes, que tiene... sabes muy bien que el presidente no descansa. Sí. El presidente Danilo Medina no descansa. Y tenemos ya cerca de 2 años trabajando junto con él en este tema. No puedo darte, de verdad, no debo ser yo el autorizado para entrar en interioridades. Pero sabemos ya que hay un plan, que se está trabajando en ese plan y que podemos esperar grandes transformaciones. Así es. En el transporte de pasajeros y de carga, en el transporte en sentido general. Así es. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que incluso está en esta legislatura. No se conoció también por toda la situación que se han dado. Y ese proyecto ayudará, será un pie de amigo para esa revolución. Ese no sé si tú lo conoces, que es un proyecto que elaboraron algunos diputados, encabezado por el diputado Tobías Crespo, y entonces tienden a recoger todas esas instituciones, porque hay una diversidad de instituciones, 5 o 6 instituciones que tienen que ver con el tema del transporte. Muchas veces... Estamos hablando de la OTTT, de la AMET, Autoridad Metropolitana del Transporte, la Dirección de Tránsito Terrestre, de Obras Públicas, la del Ayuntamiento. La del Ayuntamiento que también otra. interviene. Claro. Y también está la oficina que tiene que ver con la regulación del metro, que también es de transporte de pasajeros. Ciertamente. Hay una oficina que tiene que ver con los taxis. Hay otra oficina. Hay una pero realmente... turismo también está involucrado en el tema del transporte. Con Politur. Exacto. Entonces,
todas esas funciones que están disgregadas se van a agrupar en un ministerio, que es una propuesta nuestra de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Ellos contemplaban la formación de un instituto, pero nosotros propusimos la formación de ministerio, que todas esas oficinas, todas esas dependencias estuviesen agrupadas en un ministerio. Y entonces eso, si no se conoce en esta legislatura, debe conocerse en esta legislatura. Si no, será en la próxima. Entonces eso será, repito, un pie de amigo para esas grandes medidas que tomará el presidente Danilo Medina. Aunque hay gente, yo conozco gente, que entiende que el problema del transporte en la República Dominicana no es de educación, sino de macana, de que se haga respetar la ley que está ahí. Entonces, ¿cómo responderle a esa gente que tiene esa percepción? Podríamos decir bien fundada incluso, porque lo que estamos viendo es un desprecio total por la ley y por las regulaciones del transporte a nivel nacional, un desprecio olímpico, ¿no? Entonces, eso refuerza la idea de mucha gente de que realmente aquí lo que falta es mucha macana en el transporte. ¿Cómo tú respondes a esta gente? Mira, Ramón, hay algo de cierto en eso. Fíjate que uno ha tenido la oportunidad de salir del país y resulta que hay homologación en muchos países, en Estados Unidos, en varios países de Europa. O sea, nosotros podemos utilizar nuestra licencia por varios meses si estamos en algunos de esos países, pero sobre todo en América. Claro. Entonces, resulta que nosotros manejamos mal, me voy a incluir, ¿verdad? Nosotros manejamos mal aquí en el país, muy mal. Y te voy a dar un dato, o sea, nosotros los dominicanos llegamos tarde a todo. Ahora es que se ha instaurado y se ha hecho desde el gobierno de la dictadura del tiempo, y eso viene por lo del presidente, que es una persona sumamente puntual, que está siempre 15 y hasta media hora en cada actividad de Estado, ¿verdad? Y entonces los funcionarios hemos tenido que adoptar, independientemente de la formación política que hemos recibido, porque lo cierto es que como PLDistas nosotros recibimos una formación política en el cual don Juan era un tirano en el tiempo, tú lo sabes muy bien. Entonces, llegamos tarde a la cita médica, llegamos tarde a la universidad, llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a todo, pero sin embargo andamos matándonos. Llegamos tarde hasta la regularización de los inmigrantes aquí en la República Dominicana y tuvimos que acometer, como acometió este presidente, el Plan Nacional de Regularización, fue porque llegamos tarde. Porque llegamos tarde, pero resulta que andamos matándonos en el tránsito, no le damos oportunidad a nadie, no permitimos que nadie perder un segundo. No cedemos el paso. No lo cedemos. Entonces lo cierto es que fuera, lo primero que hacemos es lo que no hacemos aquí. Exacto, cumplir con la ley. Decía un director de AMET, me decía siempre, que parece que el dominicano tiene un microchip, entonces cuando llega a Estados Unidos, llega a España, llega a Colombia, entonces hace así, se lo pone, se lo cambia y empieza, y conduce de manera por la ley. Pero lo que pasa es que fuera hay una dictadura, pero del bolsillo, Ramón. No una dictadura de macana, es una dictadura del bolsillo. Yo recuerdo, a mí me tocó hace un par de años ir a Nueva Orleans. Entonces un señor llamado don Macario, que fui el invitado de él, me enseñó, me dio un tour por la ciudad. Y yo estaba manejando, pero él quiso manejar conmigo. El primer día, cuando me recibió en el aeropuerto, y al día siguiente, para decirme cómo eran las cosas allá. Y lo cierto es que ahí, óyeme, yo aprendí cosas que no practicaba aquí. Por ejemplo, en las esquinas había el letrero que dice stop o pare. Y eso tú sabes que aquí todo el mundo lo volamos, todo el mundo lo vuela, pero realmente en lugares desiertos, donde estaba ese letrero, yo noté que don Macario se paraba. Yo decía, pero es que no vienen carros ni del norte ni del sur. En ningún lado. Dice, sí, pero ahí dice pare y hay que pararse. Y resulta que en una de esos tours que nos dio don Macario, él redujo la velocidad para enseñarme dónde trabajaba, que era en una oficina, en una refinería de petróleo inmensa, pero que es un tema de seguridad nacional en Estados Unidos. Y él redujo, no fue que frenó, sino que redujo la velocidad. Y del cielo cayó un señor en pantalones cortos, en camisa deportiva. Y ¿tú sabes qué le costó eso a don Macario? $500. Eso es mucho dinero, $500.
Él habló en inglés, habló en francés, habló en todos los idiomas, pero como tuvo forma. que pagar la multa. O sea, hay una dictadura del bolsillo. Nosotros tenemos la ley 241, que es una ley que viene del año 67. Es una ley interesante, porque incluso sanciona, debo decirte, y tú lo sabes, en estos días AMET intentó recoger los vendedores ambulantes en las esquinas, y resulta que esa ley contempla la no presencia de vendedores en las esquinas. Esa ley, lo que hay que actualizarla en términos de, ya el proyecto de ley que está en el Congreso la superó, pero esa ley realmente lo que hay que actualizarla en términos de tiempo, porque las sanciones son de 50 centavos. Sí, claro, eso no puede ser. Tú y yo tenemos noción de lo que es 50 centavos, pero ¿qué son 50 centavos? No, 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos, claro. Esas son las sanciones. Entonces, por eso tú ves eso y el hecho de que no haya un mecanismo ideal, acorde a los tiempos, para poder recuperar esas sanciones que se hacen. Eso también hace que esa ley es el mejor ejemplo de cómo nosotros llegamos tarde a todo. Así es. Y de cómo no actualizamos nada. Así es, una ley del año 67, 68, la ley 241, que ha tenido algunas transformaciones, pero son pocas, ha tenido modificaciones, pero realmente pocas. Es una ley ¿Cuándo van a educar, Héctor? Esos cursos que ustedes dan, se los van a dar a los policías de tránsito. Sí, porque yo veía que los policías de tránsito, a partir con esa misma ley, que fue con la que nosotros nos preparamos como choferes, todos los que manejamos de nuestra generación, establece cómo es que un policía de tránsito tiene que hacer la señal de pase, de pare, de doble, lo establece muy claro, con figuras y con todo ahí. Sí, pero un policía de tránsito hoy uno no sabe lo que le está diciendo. Sí, así es. Se pone de frente, se pone de espalda, se pone así, le hace así a usted. Y tú dices, ¿pero qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es? Si paso, si me quedo, si esto, si lo otro. O sea, ¿cuándo van a volver a educar a estos mismos policías de tránsito? Porque hay que reeducarlos. Porque yo recuerdo la figura que está ahí en el manual, cómo es que un policía tiene que hacer la señal. Se para derecho, hace así o hace asado, si le dio la espalda usted se tiene que parar, si le da el frente también, si se pone de lado. O sea, hay una serie de reglas que están ahí, que estos policías de tránsito no la vieron nunca en su vida. Entonces, la educación debe comenzar por ahí, porque esta gente vuelvan a adoptar en las esquinas la actitud del policía de tránsito, por Dios, y que le den el paso al peatón, que paren el tránsito para darle paso al peatón, por Dios, porque no paran el tránsito para darle paso al peatón. El peatón tiene que lanzarse, óyeme, a buscársela como un toro, como dice la gente. ¿Por qué? Sí. Porque el policía si está ahí no le... Y mira que el peatón debía tener preferencia. Sí. Yo recuerdo los pocos tiempos que he vivido en Estados Unidos, que hay en algunas esquinas incluso semáforos que maneja el peatón. Sí, le da un botón y el semáforo se pone en rojo, y le da cruce al peatón. Sí, eso entonces, es cierto. Aquí no, el peatón tiene que tirarse a la buena de Dios, como dice la gente. Entonces también por ahí hay que hacer un trabajo. Sí, ¿no? Eso es parte de la educación. Y ahí volvemos de nuevo al acuerdo que hubo que suscribimos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo ese tipo de cosas se van a reforzar y pretendemos que se refuercen, porque en esos cursos de educación vial que tratan temas sensibles, como incluso el tema de la sustancia prohibida, el tema del manejo temerario, el tema de la debida señalización, tema de educación ya a nivel más amplio, utilizando incluso los medios modernos. Lo cierto es que ese tipo de cosas debe recogerse. Porque hay muchas cosas, tú hablabas de Trujillo hace un rato, Ramón, o sea, las dictaduras son malas, pero todos los gobiernos dejan cosas buenas, que lamentablemente nosotros como dominicanos no aprovechamos, pero hay cosas buenas. Nosotros éramos un país completamente limpio, tú recuerdas, sumamente limpio, la ciudad era sumamente limpia, y de repente los hábitos permiten que se pierdan.
El tema de tránsito, el tema de transporte, del transporte de pasajeros a nivel nacional, Ramón, debo decirte que hay una gran diferencia entre el transporte interurbano y el transporte urbano. Realmente hay un caos en el transporte urbano. Ahora, en el interurbano habrá que también sí, pero asumirlo, ¿no? Realmente ha habido una revolución. Sí. ¿Tú recuerdas? Bueno, tú recuerdas yo vi a una federación matándose con otra ahí por una ruta y por no sé qué. Viven en estos pleitos también. Sí, porque ¿no? impera, lo cierto es que impera todavía y eso no ha tomado mucho trabajo. Nosotros trabajamos junto con las centrales y le hacemos ver que tenemos que trabajar en el sentido de que la percepción de la población de que los choferes son lo peor empiece a cambiar. Eso se ha logrado, te reitero, en el transporte interurbano. Nosotros tenemos rutas como las del sur, que el trabajo es más lento, sobre todo por los niveles de educación, que son mucho más bajos. Fíjate que el este no da, en el este no hay ruido, en el norte no hay ruido, en el noroeste no hay ruido. Nosotros tenemos en el transporte interurbano ruido en el sur. Gracias a Dios este año no ha habido ruido, pero lo cierto es que ellos esgrimen siempre el imperio de la ley, que es un bate, un tubo. Sí. Esa es la verdad. Entonces trata de imperar, porque para todo hay que matar 100, hay que matar 200 y a veces en esas discusiones del transporte yo le digo a ellos, y se lo digo de forma seria, pero yo tengo la sensación de que estoy en Faluya o estoy en Irak, porque es de hablar de cientos de muertes, pero lo cierto es que ellos han aprendido. Primero, que no es cierto que son sindicalistas, Ramón, no son sindicalistas, son empresarios del transporte, porque nosotros tenemos un gobierno y luchan por un mercado. Claro, sí. Es un mercado. Control de un mercado. Y es oferta y demanda. Tenemos la regulación de la tarifa que tenemos el control nosotros, o sea, no le permitimos que aumenten la tarifa, de lo contrario hubiese un desorden. Entonces, lo cierto es que ellos tienen compromiso con los bancos y con las empresas que les prestan dinero, ¿verdad?, para adquirir esos autobuses. Entonces, si no trabajan, lo cierto es que si no trabajan, no pueden cumplir con esos compromisos. Entonces, en el transporte interurbano, te reitero, ha habido modificación, ha habido gran modificación. Lo cierto es que el gran empeño que tenemos por delante es en el Distrito Nacional y en Santiago. Sobre todo porque se da la situación de que AMET tiene que ejercer la función reguladora y la función también de sanción, de fiscalización. Ajá. Entonces, punitiva. Eso debe corregirse también en el nuevo proyecto de ley. Pero bueno, por delante tenemos... Estamos a las puertas de un gran cambio, entonces, en transporte, cierto. Esto es lo importante. O sea, la administración del presidente Medina no se ha olvidado de este elemento. Y se está preparando, por lo tanto, una gran acometida, unas grandes iniciativas en el sector transporte que tú avisas, ¿no?, ya que dentro de poco tiempo se le va a entrar a este sector, que la gente está necesitada, el país está necesitado, porque además no es solamente regularizar la inmigración, también hay que regularizar nuestras acciones en materias como esta de transporte, porque cuestan vida. Así es. Cuestan vida. Estamos hablando de, qué sé yo, según el anuncio que está por ahí, habla de 24,000 accidentes de tránsito. Entonces estamos hablando de costos en vidas y en propiedades y en todo lo que eso significa para el Estado Dominicano, además, porque cada accidente significa una inversión también del Estado en salud, en atención a la gente que se accidenta allí, ¿no? O sea que estamos hablando de un sector al que hay que prestarle atención y agradecemos el que tú nos hayas traído esa gran noticia de que se está a las puertas de un gran proyecto presidencial, gubernamental, para llevar la regulación y llevar
solución al problema del transporte en la República Dominicana. Así es, Ramón. Lo lamentable de todo esto es la pérdida humana, la pérdida de vida. Claro. Porque un automóvil se recupera, un autobús se recupera, pero una pérdida humana no se recupera. Ni tampoco se recuperan las lesiones permanentes de invalidez, la cual, que son producidas, Ramón, por imprudencias y por manejo temerario. Y nosotros ahí hacemos mucho énfasis. Manejo temerario. Fíjate que aquí no ocurren accidentes por fallas mecánicas, sobre todo en el interior. Aquí en la capital pueden ocurrir porque nosotros tenemos latas, sobre todo el manejo latas sobre ruedas, pero es por el manejo temerario, por imprudencias de los conductores. Bien, gracias a Héctor Mojica, director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, la OTTT, por las noticias que nos ha traído de qué debemos esperar en un sector tan importante como este en nuestro país. Gracias a ustedes por estar con nosotros ahí y continúe ahí, no se vaya, porque ahora conversaremos con Ramón Tejada Holguín, ciudadano e investigador de muchísimas cosas interesantes. Quédese ahí. $24,000 víctimas al año en accidentes de tránsito. Miles de vidas y sueños que desaparecen. Basta. Vamos a manejar con responsabilidad. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Gobierno